Electoral Diana Atamain nos recibe en Quito. Presidenta, le pido por favor que active su dispositivo, ¿no?, para poder implementar este diálogo, esta conversación. Qué gusto enorme a los tiempos, Presidenta. Le saluda Alberto Quintana. Estoy acompañado por Ramiro Cepeda y también vea usted qué coincidencia, el día de hoy se está estrenando en la esfera del análisis de notas editoriales el doctor Henry Cucalón, ex congresista de nuestro país. Qué gusto enorme recibirla, Presidenta. Buen día. Muy buenos días, un saludo a todos. También muy contenta de una vez más compartir con ustedes un espacio de conversación, pero sobre todo para informar a la ciudadanía cómo es que avanzan las elecciones para el año 2023. Un gusto siempre. Claro, y siempre lo anotamos, le recordamos a todos los ecuatorianos que el domingo 5 de febrero del 2023 en que los ecuatorianos vamos a ir. Todavía no está la convocatoria porque ustedes diseñaron un calendario, ¿no? Y precisamente ese calendario hay que irlo respetando. Ya más adelante se va a dar la oficialización, el llamado a las elecciones, ¿no? Pero en todo caso decíamos, ¿no?, anotábamos esto del cumplimiento de la obligación de quienes integran las organizaciones políticas, pues de ir rigiéndose a este tema. ¿Qué novedades tienen en torno a la iniciativa de las primarias que deben de desarrollarse, ¿no? Solamente ponemos ahí el énfasis, ¿no?, de que las elecciones son seccionales, vamos a elegir prefectos, prefectas provinciales, alcaldes y alcaldesas en los 221 territorios cantonales, concejales urbanos, concejales rurales en esos territorios, y también vamos a elegir a los vocales, a los integrantes de las juntas parroquiales rurales, a más de, y eso hay que poner énfasis también, de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué novedades tiene, Presidenta, que merezcan conocer los ecuatorianos? Claro, muchas gracias. Bueno, primero, por lo que estamos ya a punto de cerrar, los procesos de primarias o elecciones internas, ¿no es cierto?, que las organizaciones políticas tienen que cumplir como requisito fundamental antes de la inscripción de sus candidatos. Es importante manifestar que se había requerido a nivel nacional de 752 pedidos de primarias, de los cuales 286 ya se han realizado con corte 3 de agosto. Y recuerden que mañana es el último día para cumplir con estos requisitos y nos faltan todavía 466 eventos de primarias que ya están en agenda. Bueno, es costumbre de dejar siempre todo para el último. Esperemos que después los problemas no sean para las organizaciones políticas, porque nosotros estamos preparados para cumplir con esta parte del proceso electoral. Luego de eso ya vendrán las calificación de candidaturas y con estricto cumplimiento, que ahora ustedes conocen que las organizaciones políticas en sus listas deben considerar el 30% de mujeres como cabezas de lista y el 25% de jóvenes para todas las dignidades. Entonces estamos en esa etapa. Asimismo, paralelamente, sigue avanzando la calificación de las candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este tema, nosotros hemos recibido 191 postulaciones. De esos, 103 son hombres, 62 son mujeres y 26 pertenecen a pueblos y nacionalidades. Estas también están en proceso de revisión de requisitos que para el 8 de agosto el informe de la Comisión Verificadora de Requisitos pondrá en conocimiento del Pleno de quienes cumplieron con todos los requisitos y serían calificados como candidatos para participar en las próximas elecciones para el cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y para pleno entendimiento de los ecuatorianos, de quienes nos siguen a través de nuestro dial y de las redes y plataformas sociales, ¿no?, hay que entender que a ustedes también los ponen a correr. Usted está en la oficina central en Quito, hay las delegaciones provinciales del CNE, y digo que los ponen a correr porque obviamente hoy jueves y mañana viernes, que se cierra este plazo, todas estas actividades tienen que estar, pues, de alguna manera supervisadas por alguien, por un delegado, ¿no?, de las oficinas provinciales del CNE, ¿no? Efectivamente,
Los procesos de primarias tendrán la asistencia técnica, acompañamiento de un delegado del Consejo Nacional Electoral, y luego de esto las organizaciones políticas tienen también la responsabilidad de subir la información de los posibles candidatos o los que ganaron en primarias para nosotros hacer un control previo y para que el día de las inscripciones lleguen casi con todo cumplido con los requisitos. Eso es una cosa más que se ha implementado en este proceso en virtud de que ya tenemos la experiencia que en las elecciones pasadas del 2000, perdón, del 2021 y anteriores también en el 2019, tuvimos 80,000 candidatos entre principales y suplentes. Y una manera de apoyar a las organizaciones políticas es hacer una revisión previa de los requisitos para ser candidato y así tengan tiempo de subsanar cuando les toque ya la inscripción de forma definitiva. Entonces, ahora, gracias a que tenemos los recursos con tiempo, los recursos económicos, tenemos el personal con tiempo, nos ha dado esa posibilidad de organizar mejor este proceso electoral. Claro, y ahora tienen el acompañamiento de la tecnología también. Y digo esto porque, vea, coincidentemente ayer yo estaba en el sur de la ciudad, en una central política. A ver, no voy a mencionar porque de pronto van a pensar de que es un tema de querer favorecer alguna candidatura. Justamente estaba un candidato a la alcaldía de Guayaquil en el sur de la ciudad. Pasaba y obviamente la curiosidad periodística, dije, vaya, voy a ver, ¿no?, cómo está el desarrollo de las actividades aquí, y estaban haciendo pues este ejercicio de las primarias y tenían el acompañamiento de la Delegación Provincial del Guaya vía remota, es decir, a través de la interna. De esto un poco para poderlo graficar. Presidenta, permítame que está conmigo también, como le decía, Ramiro Cepeda, que tiene otras inquietudes para usted. Presidenta, buenos días. Me encantan sus pintorescos aretes, ¿ah? Está hasta acá, llaman la atención. Gracias. Diana, a mí hay una cosa que no me dan los números, la aritmética política, me declaro inepto. Tantos partidos, tantos movimientos, tantas agrupaciones, que ya he perdido la cuenta de cuántos son. ¿Y por qué me salta la aritmética? Porque para formar un movimiento, un partido, se necesitan un X número de ciudadanos que los patrocinen, que los apoyen, que los firmen. Y resulta que según esa aritmética el Ecuador tendría 80 millones de habitantes. ¿Cómo explicar eso? ¿Por qué no se ha depurado? ¿Por qué no hay un catastro idóneo de los movimientos que en verdad deberían de funcionar y los partidos que deberían funcionar y los que ya son simplemente partidos de alquiler? Sí, bueno, primero la ciudadanía debe conocer que formar una organización política es un derecho constitucional que puede ser de ámbito nacional, provincial, cantonal e inclusive parroquial. Por ejemplo, para tener un movimiento parroquial se necesitan apenas 100 firmas, dependiendo del número de habitantes que tenga esta parroquia. Entonces, no podemos generalizar. Sí estamos conscientes de que 279 organizaciones políticas, que son las que están habilitadas para este proceso electoral, deben cumplir esos requisitos de firmas y de tener adherentes. Lo que deberíamos hacer, y es una recomendación, y eso se debería poner en la próxima reforma, que ya, por cierto, está en la Asamblea, es que los requisitos para mantener su personería jurídica deben ser mucho más estrictos del porcentaje de votación que tienen que sacar, porque sí es increíble saber que hay organizaciones políticas de cualquier ámbito que tengan, que no tienen ni una sola autoridad electa. Y la votación que sacan no tienen ni siquiera cumplen con el mínimo con el que nació esa organización política. Yo creo que para no afectar los derechos de organización política que da la Constitución, lo que se debe hacer es ser más estrictos en el cumplimiento para seguir con vida jurídica. Y ese es un debate que la Asamblea y la ciudadanía y las propias organizaciones políticas deben hacer esa autorreflexión. Ustedes ven que en partidos políticos de ámbito nacional no tienen un solo asambleísta, no tienen un solo prefecto, tienen concejales y por eso se salvan y siguen con la personería jurídica. Entonces, creo que es un debate muy importante que se debe llevar adelante, por lo que se puede decir.
En número de partidos políticos nos pueden decir, hay 80 millones, se supondría que sobre 80 millones de habitantes, pero no es cierto, porque seamos conscientes que hay partidos políticos que al parecer ya no tienen los adherentes como los que se inscribieron, pero siguen vigentes porque cumplen con un requisito mínimo, como por ejemplo de tener un número cierto de concejales en un determinado periodo. Enrique tiene una pregunta. Yo solo le digo que tener un banco también es un derecho constitucional, pero no cualquiera puede tener un banco, no cualquiera tiene la idoneidad para tener un banco, no cualquiera tiene el capital para tener un banco. Asimismo, no cualquiera debería tener la capacidad de poder tener un partido político, así fuere un derecho constitucional. Le paso a Henry. Buenos días, presidente Atamaín, deseándole desde ya todos éxitos en este proceso electoral por el bien de la democracia y de la transparencia del proceso. Yo tengo una pregunta, y usted recordará, en diciembre del año 2019 hubo una reforma importante al Código de la Democracia, fruto de muchos consensos. Creo que fue un ejercicio democrático puro, superó cualquier divergencia partidista. En lo único que no se votó de consenso fue el tema del método de asignación de escaños, el del Hunt. Bueno, lo único, de ahí todo lo demás. Participación de la mujer, entre otras cosas. Y hubo un capítulo muy importante acerca de los requisitos para las inscripciones de candidaturas en el tema de las circunscripciones, denominadas también distritos. Se pusieron algunos candados que fueron fruto de muchísimas horas de debates y de escuchar la participación de los ciudadanos que iban en audiencias a las comisiones. Y se puso, entre otros, por ejemplo, un candado que no pueden ser donde hay distritos, que no es en todo el país, que uno está sujeto al de la elección anterior, justamente para que no se den como en el fútbol, me explico, estas incorporaciones no solamente de partidos, sino de circunscripciones, distritos de último momento en que se cambian de distrito. Entonces, uno de los candados que se puso en la ley, que es más fuerte que una resolución y que un reglamento, es, por ejemplo, que está atado a la circunscripción de donde uno estaba registrado y votó en la elección anterior. He visto por la prensa que la autoridad electoral parece ser, por eso le pregunto, ha cambiado esa disposición de carácter legal y que en la práctica no va a ser óbice y que han puesto que, al igual que las candidaturas unipersonales, solo basta haber nacido, en este caso, en el cantón. Le digo porque ahora les toca a ustedes próximamente calificar las candidaturas. ¿Qué va a primar? ¿La ley o las normas inferiores que ustedes han dictado? Esa es mi pregunta para usted. Buenos días, ¿cómo está, estimado Henry? La ley, por supuesto, no puede ser de otra manera, pero por encima de la ley está la Constitución y el derecho a elegir y ser elegido. Por eso nosotros hemos aplicado en estricto cumplimiento de la ley y la Constitución y en concordancia a su reglamento. Estos casos, en algunos casos que hubo duda de cómo aplicar esta ley, o no por el Consejo Nacional Electoral, sino por los candidatos, sobre nuestra decisión se interpuso recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y la aplicación de la ley como está y como lo hicimos nosotros fue ratificada por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que es un juez de última instancia. Entonces, en virtud de ello, nosotros calificaremos la candidatura apegados a la ley, que lo que se hace con el reglamento es únicamente aclarar su aplicación. Es decir, un candidato tiene derecho a tener esta calidad por dos condiciones, o por nacimiento o por pertenencia. Y la pertenencia, cuando uno no ha nacido, se lo debe demostrar con estar inscrito en el padrón electoral y con haber sufragado en el último proceso electoral. Es decir, esa es la condición si tú no naciste en un territorio y quieres representar a ese territorio. Mientras que por nacimiento no se lo puede perder por ninguna razón, porque ese es el derecho constitucional que me da para ser elegido. Hubo casos en el que se quería cruzar todos los requisitos en un solo momento, en una sola condición, y eso le dejaba a mucha gente por fuera del derecho de ser candidato cuando la Constitución
te da requisitos mínimos para poder ser candidato. Por eso es que se interpuso recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, y el Contencioso Electoral efectivamente nos dio la razón, la forma de aplicar la ley tal como ha sido propuesta. En este sentido, nosotros tenemos esa línea jurisprudencial y seguiremos actuando en derecho, por supuesto. Le agradezco por su respuesta, me parece conceptualmente válido. Aprovechen que van a haber reformas al Código de la Democracia, aprovechen para, ya con este antecedente, con esta línea jurisprudencial, con este precedente, darle de baja ese artículo, porque dice en la práctica exactamente lo contrario a lo que está pasando. Más allá que estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y en los debates yo siempre ponía ejemplos. El ánimo también, y usted, profesor Ramiro, sabe, ¿no? La residencia es el ánimo real o presuntivo de permanecer en ella. Entonces yo siempre, como me gusta y mi estilo era poner ejemplos para graficar, para exagerar, yo ponía el ejemplo de Hillary Clinton. Hillary Clinton había nacido en Chicago, había vivido 20 años en Arkansas, donde el esposo fue gobernador, 8 años vivió en Washington, que fue primera dama, pero se eligió senadora por Nueva York, porque se inscribió en Nueva York y los neoyorquinos votaron por ella. Punto y se acabó. Pero el artículo que se aprobó es exactamente lo contrario. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice la presidenta, solo para que no haya gazapos legislativos, como se denomina, aprovechemos la última reforma y limpiemos ese artículo que dice exactamente lo contrario a la sentencia. Gracias. Claro, y tal vez, presidenta, ¿no? Yo solamente voy a insistir en algo, de lo que decía Ramiro Cepeda, ¿no? Esto de las organizaciones políticas, ¿no? Hay gente que aprovecha la instantánea del poder. Y yo voy a citar varios ejemplos rapidísimos, con organizaciones políticas que fueron, en medio de la efervescencia del manejo del poder, que fueron aprobadas. Voy a referirme a Fuerza, primero Avanza. Ramiro González, ministro de Estado en el correísmo, consiguió, y está comprobado que con recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, promover esta recolección de firmas y tener el movimiento Avanza. Después vino pues un funcionario que trabajó acá en la dirección provincial del IES, el ex ministro Iván Espinel. Él logró también sacar Fuerza Compromiso Social como organización política, lo que ahora agarró el correísmo, ¿no? Luego, en medio de todo este poder en el gobierno del Nick Moreno, dos familiares del Nick Moreno, Gary, un hermano, consiguió un movimiento político, Listas 9, ya no recuerdo el nombre, y otro familiar, un primo, en cambio, la Lista 4, se denominaba Ecuatoriano Unido, que ahora obviamente ya no existe, ¿no? Justicia Social lo promovió justamente el esposo de la entonces vicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, que fue hasta procesada. Él era presidente del Colegio de Abogados acá en Guayaquil, en la provincia del Guaya, y consiguió también el reconocimiento de su organización que tenía el casillero 11. Todos estos antecedentes se los pongo para evidenciar un tema, que hay que buscar la forma de cómo darle de baja definitivamente. Porque si usted pregunta quién es Gary Moreno, definitivamente usted recorre las calles de cualquier ciudad, en Quito, en Guayaquil o donde sea, y la gente ni lo conoce, pero tiene un movimiento político que obviamente tiene adherentes, ¿no? Entonces hay que ver la forma de cómo corregir aquello, presidenta. Por supuesto, creo que este es un tema de debate muy interesante y que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones políticas deben levantarlo. Nosotros de nuestra parte ya lo estamos haciendo. Estaremos muy pronto en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional dando nuestros puntos de vista de las reformas que están planteando y haciendo aportes, porque siempre un proceso democrático, un sistema democrático está en construcción. Y, por ejemplo, tenemos recomendaciones de las observaciones de las misiones internacionales que se debe buscar minimizar los procesos jurisdiccionales que son tan engorrosos y toma hasta casi 2 meses a la autoridad electoral resolver en última instancia. Entonces, ¿qué hay? La objeción, ¿qué la impugnación, qué la apelación, qué la aclaración, etcétera, etcétera, y qué la recusación de los jueces, y eso entorpece el normal desenvolvimiento de los procesos electorales. En todo caso, son temas pendientes a discutir, y qué bueno que a la par que estamos
haciendo elecciones, también estemos pensando en esas actividades que no pueden dejar de ser puestas sobre el tapete, porque creo que todo apunta a fortalecer la democracia en nuestro país. Agradecerle por estos minutos, por este tiempo que nos dispensa. Diana Tamain es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Un abrazo inmenso y adelante, estaremos pendientes y ya estaremos conversando nuevamente en los próximos días. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Gracias. Gracias a usted.